Buenos días. En breves minutos damos inicio a este nuevo webinar. Vamos a esperar que entren todos los inscritos. Ahora sí, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento organizado por Resis Inversiones. En este caso, contamos con la grata presencia de Matías Urt, que es director y economista jefe de la consultora INVEC, con quienes ya venimos desarrollando algunos eventos de este tipo y que la idea es que nos cuente si realmente podemos ser optimistas o no luego de esta primera etapa de gobierno de Javier Milei y cuáles son los temas que debemos monitorear a futuro para entender cómo marcharía la economía y las variables financieras en ese contexto. Matías, muchas gracias por la presencia y te dejo a cargo. Hola Saúl, buenos días. Gracias a vos por la invitación y gracias a todos los que se sumaron. Comparto pantalla y arrancamos directamente. Bien, bueno, vamos a hacer, como bien decíamos, un análisis de la hoja de ruta del gobierno. Vamos a dividir la presentación en tres secciones. Primero vamos a dividir en 5 ejes distintos el programa económico del gobierno y vamos a evaluarlo cómo viene avanzando. Este es una especie de mapeo que venimos haciendo constantemente, donde marcamos los avances, los riesgos o los retrocesos que nosotros identificamos en cada uno de los ejes del programa económico o de lo que por el momento es el programa económico, aunque más en el futuro pueda sufrir alguna modificación. Y después vamos a ver cómo todos esos cambios en materia de política económica que se están implementando y que se han venido implementando los últimos 3 meses, o un poco más ya de 3 meses, están generando consecuencias o qué impactos tienen, por un lado, en el frente nominal. Ahí vamos a ver cómo están impactando las medidas en el dólar, en la inflación, en el tipo de cambio, en precios relativos, tipo de cambio real, etcétera. Y dado eso, cómo estamos viendo el escenario de estabilización para los próximos meses. Y en tercer lugar, el impacto de todas esas medidas, pero ya no en el frente nominal, sino en el frente real. Cómo está impactando en la actividad económica general, qué sectores son los más golpeados en el inicio de este año por el reacomodamiento de precios relativos, por el ajuste y demás, cómo están evolucionando los ingresos reales y por lo tanto la demanda y qué perspectivas tenemos hacia los próximos meses, y mapear un poco de los escenarios en términos generales para los próximos meses. Esa es la propuesta y la hoja de ruta de la presentación de hoy, así que arrancamos. Bueno, en primer lugar, vamos a dividir, como les decía, el programa económico en 5 grandes ejes. El primer eje es el eje fiscal, o sea, tanto por los problemas que la Argentina trae desde hace mucho tiempo como por propia decisión de este gobierno, el, el eje principal del programa económico es el eje fiscal, es la raíz de todo o el núcleo, digamos, de todo el programa económico. Y lo que estamos viendo acá es la evolución del resultado fiscal primario en el gráfico de la izquierda y del resultado fiscal total en el gráfico de la derecha, comparándolo en la línea celeste con lo que fue la realidad fiscal
como promedio entre el 2021 y el 2023, dejamos afuera el 2020 por la particularidad de la pandemia, y en la línea amarilla el año 2019, que fue el último año de gestión de Mauricio Macri. Recuerden que ese año había terminado con un déficit primario de apenas 0,4 puntos del PBI, pero un déficit fiscal un déficit fiscal total bastante más grande por el peso de los intereses. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el arranque del gobierno de Javier Milei, que son estos datos que tenemos para el primer trimestre, enero y febrero, en violeta, viene muy bien tanto el resultado fiscal primario como el resultado fiscal total si lo vemos acá. Es decir, el objetivo que el gobierno se autoimpuso de cerrar por completo la brecha fiscal y de terminar el año en equilibrio viene cumpliéndose en los primeros 2 meses, tanto primario como total. El mes de marzo todavía no tenemos los datos cerrados ni de la base de vengada ni de la base caja. Hay algunos rumores o algunas estimaciones que la abrupta caída de los recursos tributarios que vamos a ver a continuación, digamos, de la recaudación, estaría golpeando un poco el resultado fiscal y que habría riesgo de que marzo no termine con un superávit o ni siquiera en equilibrio para el resultado fiscal total. Todavía no lo podemos asegurar porque lo cierto es que si bien la recaudación cayó, el gasto público también sigue cayendo de forma muy considerable. Así que va a ser un tema a prestarle atención y a poder afirmarlo con seguridad cuando tengamos los datos disponibles. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras cuáles son los principales avances que hubo en materia fiscal, los principales riesgos que todavía persisten y las tareas pendientes hacia el futuro. En primer lugar, cuando vemos los avances, bueno, el objetivo está cumplido, como decíamos recién. Ha habido una fuerte caída del gasto público, un 38% de caída del gasto público en términos reales en el primer bimestre. Se consiguió superávit fiscal total por primera vez desde 2011 en el primer bimestre. Y un pendiente que teníamos hasta el mes pasado y que ahora ya es un logro más, es el cambio de la movilidad previsional, que ahora voy a hacer algún comentario con respecto a eso porque nos parece muy relevante para toda la dinámica fiscal. ¿Cuáles son los riesgos? El impacto de la recesión en los ingresos, o sea que el ajuste empieza a debilitarse por la gran caída de la recaudación tributaria, la conflictividad que el ajuste está teniendo con las provincias, con los gobernadores, porque en cierta medida gran parte de este superávit se ha logrado trasladando el problema fiscal a las provincias a través de la caída en los impuestos coparticipados y de muchas transferencias discrecionales, y la conflictividad social que puede surgir, obviamente, de este proceso de licuación de las prestaciones sociales, de programas sociales y de jubilaciones y pensiones principalmente. ¿Qué tenemos en materia de pendientes todavía? Bueno, fortalecer un poco y cambiar el mix del ajuste fiscal. El FMI ha estado hablando en las últimas semanas de la calidad del ajuste fiscal. Nosotros interpretamos a eso de la siguiente manera. Hoy el ajuste fiscal está descansando fundamentalmente en licuación del gasto público y toda la idea y el plan que el gobierno tenía para avanzar en el fortalecimiento de los recursos de ciertas maneras no se ha logrado porque se ha caído la ley base con el paquete fiscal. Ahora el paquete fiscal está volviendo al Congreso de la Nación para volver a ser debatido y ahí lo que se va a buscar es restablecer el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, volver a implementar esta idea del esquema de adelantamiento de bienes personales, 5 años o 3 periodos fiscales hacia adelante que puedan ser pagados hoy con una tasa reducida, y avanzar en el blanqueo y la moratoria de AFIP para fortalecer también en el corto plazo el ingreso de caja de la nación. El Pacto de Mayo básicamente implícito lo que tiene es una negociación o saldar esa discusión que hoy está abierta con las provincias, que también es un problema fiscal cuando lo vemos en términos consolidados del Estado total, tanto nación como provincias, y terminar de avanzar en el aumento de tarifas. Ha habido tarifas que tenían que subir en este mes, cuya suba se ha suspendido y se ha pasado hacia el mes que viene. El transporte en la ciudad de Buenos Aires y en todo el AMBA, por ejemplo, que estaba indexado de forma automática, ya fue pateado hacia adelante. Las tarifas de gas están subiendo este mes, pero van a tener impacto el mes que viene, entonces ahí hay algunas cosas que todavía están por resolverse. Pero esos son los avances, los riesgos y los pendientes que vemos en materia fiscal hasta el momento y que nos van a ir haciendo evaluar si esto va avanzando para bien en el futuro o si se estancan en alguna de estas cosas. Por ejemplo, impuesto a las ganancias. Hay un relativo consenso de que es un impuesto que tiene que volver, que nunca debería haberse ido, pero al mismo tiempo hay muchos gobernadores que dicen, por ahí gobernadores de las provincias patagónicas con ingresos más altos, que empiezan a cuestionar si es popular volver a implementar este impuesto.
si las va a afectar considerablemente en su público, en sus provincias, y por lo tanto todavía hay algunas dudas de que pueda ser restablecido. Como les decía recién, el resultado fiscal está siendo explicado fundamentalmente por la licuación de prestaciones sociales en un 38%, o sea, casi la mitad del gasto público es licuación de prestaciones sociales, y de esa mitad fundamentalmente son jubilaciones y pensiones, y otro pedacito un poco más chico es el gasto en programas sociales. Después tenemos el gasto de capital con la paralización completa de la obra pública. O sea, la obra pública está cayendo 90% en términos reales interanualmente. Eso nos está hablando de casi una nula actividad en obra pública y gasto de capital. Subsidios económicos que en el inicio del año fueron ahorrados más por pisar la caja a camisa que porque realmente los usuarios estuviéramos pagando los precios reales de la energía, del gas o del transporte, y hoy esa situación empieza a emprolijarse un poco con el avance de los cuadros tarifarios y demás. Gasto de funcionamiento en un 10% y transferencias a las provincias en un 5%. O sea que podríamos decir que esto es licuación, eliminación de la obra pública y recortes de transferencias a las provincias. Son los tres componentes más importantes del gasto público y de cómo ese gasto público está cayendo y corrigiendo las finanzas públicas. Un tema muy relevante, como les decía recién, es el tema previsional en Argentina. Y acá creo que está, si comparáramos en el escenario fiscal cuál fue el mayor avance desde la última vez que estuvimos charlando con ustedes hasta hoy, yo les diría que fue el cambio de la fórmula de movilidad por DNU. Después es debatible si la mejor estrategia fue haberlo hecho por DNU. Yo creo que no. Yo creo que el gobierno podía conseguir un consenso con los bloques dialoguistas en el Congreso para sacar una fórmula nueva por ley que sea incuestionable en el futuro, porque una fórmula sacada por DNU puede generar cuestionamientos y puede generar reacciones legislativas en algún momento de este año o del año que viene. Recordemos que vamos a tener elecciones de medio término el año que viene y los diputados de la oposición van a querer mostrarse activos frente al electorado y ofrecerle a los jubilados que con una ley nueva pueden recomponerle el haber jubilatorio, y eso puede ser un riesgo para la sostenibilidad fiscal. Pero si miráramos exclusivamente qué es lo que se decidió por el DNU, fíjense, esta línea celeste que ven acá es el poder adquisitivo o la jubilación real promedio, cómo venía evolucionando en los últimos años, desde el 2014 hasta la fecha. Acá tenemos la gran caída de fin del gobierno de Alberto y de Massa y el inicio del gobierno de Milei. Y si no se hubiera cambiado la fórmula y la inflación hubiera desacelerado al ritmo que, por ejemplo, el REM muestra que desaceleraría en los próximos meses, hubiéramos tenido este gran rebote y para fines del año que viene ya estaríamos con jubilaciones más altas que lo que habíamos tenido en 2019, en 2020 o en 2021. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hubiera sido un ahorro transitorio y un rebote permanente de las jubilaciones que no hubiera permitido estabilizar el gasto público en jubilaciones, que en Argentina es muy alto. La línea violeta, por el contrario, muestra cuál es la dinámica que con la misma trayectoria de desinflación estimada por el REM tendrían las jubilaciones en los próximos meses. Lo que vemos es que hay una recuperación rápida, incluso más rápida que con la fórmula vieja, pero un achatamiento, se le está poniendo un techo a las jubilaciones para que no reboten y no generen un rebote del gasto público. Miren a la derecha cuánto representa en Argentina el sistema previsional cuando vemos jubilaciones y pensiones no contributivas. El récord fue en el 2017 y en el 2020 con 9,6, casi 10 puntos gastados en jubilaciones. Este año nos vamos a ir a 5,7. Con la fórmula vieja, manteniendo la fórmula vieja, hubiéramos llegado a 5, es decir, que el ajuste hubiera sido incluso más grande este año, pero el rebote hubiera sido muy fuerte para el año que viene. Manteniendo la fórmula vieja, hubiéramos pasado de 5 puntos de gasto en el 2024 a más de 8 puntos en el 2025, y el cambio de la fórmula lo que está haciendo es, por un lado, amortiguar algo la caída este año. No vamos a gastar 5 puntos, sino que vamos a gastar 5 o 7, pero eso no es lo más importante desde la sostenibilidad fiscal, sino que lo más importante es que para el año que viene y de acá a la eternidad, podríamos decir, el gasto se encuentra siempre por debajo del 7% del PBI, y eso implica que estamos generando un ahorro de casi 3 puntos respecto a los máximos de 2017 o de 2020. De nuevo, yo creo que este es el mayor avance en materia fiscal que ha mostrado el gobierno por el momento, y quizás el único cuestionamiento es que pueda ser cuestionado en el Congreso, pero no por el impacto fiscal que está teniendo. Tercer tema importante respecto a lo fiscal, y acá una debilidad o un riesgo, lo que decíamos recién.
el impacto que el ajuste y que la recesión está teniendo en la recaudación tributaria. En los primeros 3 meses del año, en el primer trimestre, el IVA impositivo está cayendo 14% en términos reales, débitos y créditos está cayendo al 10% interanual, aportes personales y contribuciones patronales entre 20 y 27%, y esa disparidad derrama sobre las provincias, porque los impuestos que más están cayendo son los impuestos coparticipables, y los impuestos que el gobierno nacional está utilizando para sostener o para amortiguar esa caída, que básicamente son retenciones a las exportaciones e impuesto país, no son coparticipables. Entonces, cuando vamos a ver el impacto de esa caída de impuestos por niveles de gobierno, encontramos que a la administración nacional en el primer trimestre solo le está cayendo 0,3. Uno acá diría, bueno, entonces la nación no tiene problemas con la caída de sus ingresos. Ojo, 0,3 es el primer trimestre, pero si miramos, en enero había sido 12 positivo, en febrero fue 2 negativo y en marzo fue 8 negativo. Es decir, que este 0,3 es un buen dato, pero es un dato que empieza a empeorar, que empieza a ir bajando, porque el efecto del impuesto país ya es menor, el efecto de las retenciones por el atraso del tipo de cambio también es menor, y por lo tanto nos preocupa la dinámica de los ingresos nacionales para los próximos meses. Los ingresos que van directamente al ANSES caen 23%, esto también impacta en la nación, es otra caja, pero al fin y al cabo la nación es una sola, y este 23% le está generando un déficit a ANSES que lo va a tener que cubrir el Tesoro Nacional de alguna manera, y a las provincias le están cayendo los recursos en un 16% interanual en términos reales, también con una dinámica preocupante, porque la caída era 8 en enero, 16 en febrero y 22 en marzo. Entonces acá está este riesgo de el ajuste que en cierta medida se come un poco la cola a través de la caída de los ingresos, que obviamente no lo va a borrar por completo, y nosotros creemos que el gobierno está avanzando hacia el objetivo fiscal que tiene, pero que es un riesgo a tener en cuenta. Segundo eje del programa, el eje monetario. ¿Qué encontramos acá? Bueno, básicamente un control de la emisión monetaria por motivos fiscales. O sea, el gobierno nacional efectivamente ha apagado la maquinita que estaba encendida para transferirle dinero al Tesoro. Después hay emisión por otros motivos, como vemos acá, hay emisión por compra de dólares al sector privado, hay emisión por la estructura de la deuda de los bonos y demás, hay emisión por el pago de intereses, pero todo eso es reabsorbido nuevamente y el neto de la base monetaria no está creciendo. Entonces, cuando vemos la base monetaria a precios constantes, estamos viendo esta licuación o este saneamiento del balance del Banco Central en pesos. Ojo que esto no es igual en dólares, porque el dólar al estar abaratándose el dólar libre, el balance del Banco Central no está mejorando a la mismo ritmo o a la misma velocidad en pesos que en dólares, eso es un tema a tener en cuenta. Pero en pesos, la base monetaria en términos reales cae un 30%, y esa es la licuación de ese overhang o de ese excedente monetario, que en cierta medida también era un objetivo de este Banco Central y de esta administración, aunque pueda ser un poco más cuestionable, y también desde el punto de vista de la sostenibilidad en el mediano plazo, en un escenario de eliminación del cepo cambiario o de unificación, que si quieren más adelante lo charlamos. Entonces, ¿cuáles son los logros que identificamos en el plano monetario? El fin de la emisión para asistir al Tesoro y esta caída real de 30% en la base monetaria que comentábamos recién. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que esto no implica que el overhang monetario haya desaparecido por completo, porque el ritmo al que cae la base monetaria no es exactamente igual al ritmo al que caen los pasivos remunerados. Los pasivos remunerados se están licuando en pesos, pero a un menor ritmo, y al mismo tiempo el ratio de pasivos remunerados a base monetaria está aumentando, y eso puede generar también cierta preocupación para el futuro, y más que nada para el momento en que pensemos cómo se va a normalizar el esquema monetario en un escenario de unificación cambiaria y liberación del cepo. El otro riesgo que encontramos es el formato del endeudamiento público, esto de tener bonos del Tesoro con puts, con garantías del Banco Central de compra de esos bonos, nos enciende cierta alarma en el escenario de que en algún momento haya un cambio en el humor del mercado y esos bonos empiecen a caer y a ser vendidos, como por ejemplo le pudo haber pasado a Martín Guzmán en junio, julio del año 2022. No creemos que la situación sea comparable, obviamente que hoy los equilibrios macroeconómicos están yendo hacia otro lado, pero esa garantía del Banco Central de compra de títulos públicos nos genera cierta preocupación y lo ponemos como un riesgo que puede desestabilizar esta corrección monetaria.
¿Qué es lo que queda por delante como pendiente en materia monetaria? La normalización de la política monetaria. ¿A qué llamamos la normalización? Bueno, a que en el momento en el cual uno piensa en un escenario de mayor movilidad de capitales, de menores controles, la política monetaria no va a poder seguir teniendo tasa de interés real negativa. Cuando haya libertad plena para elegir entre pesos y dólares o en qué moneda quedarnos, es muy difícil que si queremos que realmente esa competencia de monedas sea una competencia real y no ficticia, no le paguemos a la tenencia en pesos una tasa que esté por encima de la tasa de inflación. Y eso es una tarea pendiente que hay hacia el futuro porque al momento de hoy los pesos están rindiendo tasas negativas con respecto a la inflación. Como les comentaba, esta es la evolución de los pasivos remunerados, que también caen, pero a una velocidad menor que la base monetaria. Los pasivos remunerados están 22% abajo en términos reales, no 30% respecto de noviembre de 2023. Y como la base monetaria cae más rápido que los pasivos remunerados, el ratio de pasivos remunerados a base monetaria está en picos, en récords históricos arriba del 300%. Y eso es un tema a monitorear o a tenerlo en cuenta, al menos para cuando pensemos en el desarme de esos pasivos remunerados. Tercer eje de la política económica, el eje cambiario. ¿Cuál es el principal cambio de tendencia que identificamos en materia cambiaria? Bueno, la compra de dólares por parte del Banco Central. Esto que ven acá es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, todo mes a mes desde enero del 2020. Fíjense que hay una tendencia a la venta de dólares permanentemente, a la pérdida de dólares, todas las barritas rojas. Este momento de acá es el momento de los superprecios de la cosecha, donde tuvimos una cosecha récord por buenos volúmenes y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y estas barras aisladas muy altas que ven acá son los dólares soja y los dólares agro, lo que mostraba que el gobierno anterior, sin ofrecer un tipo de cambio diferencial, desde el 2022 o desde fines del 2021 ya no podía acumular reservas. Hoy el Banco Central está comprando, lleva comprado casi 13.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre del año pasado, y eso implica, como vamos a ver después, una recuperación en el nivel de reservas internacionales muy importante, que todavía siguen en terreno negativo, pero que es muy importante el cambio de dinámica que hemos tenido. ¿Cuál es el lado B de esta buena noticia? Bueno, que en cierta medida, más allá de que podamos hablar de que la falta de pesos digamos, y la ausencia de emisión monetaria generan condiciones de dureza monetaria para que el Banco Central pueda comprar reservas. Lo cierto es que gran parte de la compra de reservas del Banco Central de todos estos meses se explica porque el acceso al mercado de cambios para los importadores sigue estando muy limitado. Por este esquema de importás hoy, pero pagás 25% en 30 días, 25 en 60, 25 en 90 y 25 en 120, uno no puede aislar este grupo de barras verdes que vemos acá, de esta brecha enorme entre las importaciones que hizo la Argentina, en celeste acá arriba, entre 4.000 y 4.500 millones de dólares en los últimos 3 meses, y las importaciones que pagó Argentina, que están acá abajo, que van de 700 a 1.700 millones de dólares. Es decir, en los últimos 3 meses pagamos en promedio un 25% de todo lo que importamos, y ese 75%, que es un endeudamiento nuevo que se está generando con importadores, aunque ahora la deuda es más previsible y en teoría a más corto plazo, porque en 4 meses eso se termina de pagar, pero ese endeudamiento forzoso que se le está generando al sector privado, en cierta medida y en buena medida es lo que explica esta acumulación de reservas. Entonces, ¿qué es lo positivo que encontramos o los avances que encontramos en materia cambiaria? La corrección del tipo de cambio oficial, que salta casi 120% en diciembre, las compras de dólares por 12,7 mil millones de dólares que veíamos recién, casi 13.000 millones de dólares, el inicio de normalización de las importaciones. A esto nos referimos con que, si bien le siguen pateando los pagos, hoy hay un cronograma más certero, más normal, más confiable, que se va cumpliendo. Los importadores con los que nosotros hablamos nos dicen, nos están cumpliendo con el cronograma prometido, no como antes que te decían en 60 días van a estar los dólares, y cuando llegaban los 60 días no estaban y eran otros 60 días y así sucesivamente. Y obviamente también como un éxito, que lo vamos a ver más en profundidad después, la estabilización de los dólares financieros. Como riesgos, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, nos preocupa el nivel del tipo de cambio real. Esto es un tema que yo sé que genera mucho debate, que hay opiniones muy encontradas entre nosotros mismos, entre los economistas, y entre los analistas económicos y el propio gobierno. El ministro de Economía
en casi todas las entrevistas o sus apariciones públicas que hace, cuestiona los análisis que se hacen de atraso del tipo de cambio. Yo voy a aportar algunos datos más adelante para mostrarles, al menos desde nuestro punto de vista, por qué a nosotros sí nos preocupa el nivel que tiene hoy el tipo de cambio, pero principalmente el que puede llegar a tener en los próximos meses si se mantiene la dinámica que estamos viendo hasta hoy y los problemas de competitividad que eso nos podría traer. Así que eso nosotros lo identificamos como un riesgo del esquema cambiario de hoy. Bueno, atado a eso, obviamente, el riesgo es que tenga que haber una recalibración de la política monetaria o un salto devaluatorio en algún momento o ¿cómo decirlo? Una aparición nuevamente, una ampliación de la brecha cambiaria que esté impulsada por expectativas devaluatorias del tipo de cambio oficial, que en algún momento se convaliden esas expectativas. Y la pérdida de reservas digamos, o las reservas que vamos a tener que gastar en los próximos meses cuando empiecen a vencer los BOPREALs. Tengamos en cuenta también que yo acá les hablaba del nuevo flujo de endeudamiento, de las nuevas importaciones, pero también tengamos en cuenta que con el stock previo de importaciones adeudados, parte de ese stock entró al BOPREAL y el BOPREAL en algún momento va a empezar a vencer y ese vencimiento se va a pagar con parte de las reservas que hoy estamos acumulando. Entonces, tengamos en cuenta dos cosas cuando vemos la acumulación de reservas. Primero, que el flujo tiene que ver con que todavía no se están haciendo todos los pagos a importadores. Y segundo, con que parte de lo que hoy se está acumulando se va a tener que utilizar para pagar los vencimientos de BOPREALes en el futuro. ¿Cuáles son los pendientes que tenemos en materia cambiaria? Bueno, obviamente, el desmantelamiento de los controles de cambios y la unificación del mercado en algún momento del futuro, más cercano o más lejano, según cómo lo estemos viendo, también lo podemos charlar más adelante, pero es claramente el pendiente número uno, y la normalización del pago de importaciones. O sea, este esquema de pagos a 120 días calendarizados es claramente un esquema de emergencia y de corto plazo y no puede ser lo que se mantenga para el futuro. Así que esos son los pendientes principales. Con respecto al eje financiero, la principal noticia fue el canje de deuda en pesos que se hizo en marzo, el mes pasado, despejando el vencimiento de casi todo este año, todo el 2024. Fíjense cómo estas liñitas negras de acá nos marcaban los vencimientos en billones de pesos que teníamos para todo este año y cómo eso se corrió a estas nuevas líneas amarillas que aparecen acá. Todos bonos SER atados por inflación, lo cual ahora también vamos a hablar de eso como uno de los desafíos para los programas financieros futuros de este gobierno, pero este es el principal cambio en materia de endeudamiento y de programa financiero cuando hablamos de la deuda en pesos. Cuando hablamos de la deuda en dólares, nosotros esto lo hemos dicho varias veces, no nos preocupa el endeudamiento en dólares de la Argentina para este año, para el 2024, porque está muy concentrado en organismos multilaterales y principalmente con el Fondo Monetario. La relación de este gobierno con el Fondo Monetario es buena y más allá de críticas, como les decía recién, o de comentarios de mejorar el mix del ajuste fiscal o de conseguir el consenso político para que muchos de los cambios que se están haciendo de forma por ahí muy aislada desde el Poder Ejecutivo tengan más sostenibilidad. Más allá de eso, la relación del FMI con este gobierno es mucho mejor que con el gobierno pasado, principalmente porque este gobierno está tanto o más comprometido que el fondo a recuperar los desequilibrios macroeconómicos, a diferencia del gobierno anterior. Y eso nos lleva no solo a que hoy estemos hablando de que no va a haber problema para ir modificando o reprogramando el programa con el fondo si eso es necesario, sino que incluso se habla cada vez más de un desembolso de dinero fresco de 15.000 millones de dólares. Por el momento no ha habido nada oficial desde el Fondo Monetario. Nuestra visión sobre el tema es que probablemente sería una inyección de liquidez importante para el momento en el que el gobierno quiera levantar el cepo cambiario o empezar a desmantelar parte de los controles de cambios. Y no creemos que sea completamente inverosímil si pensamos en la historia del programa del Fondo Monetario con la Argentina. El programa original que había firmado el gobierno de Mauricio Macri era por 57.000 millones de dólares y se llegaron a desembolsar 44.000 millones de dólares hasta las elecciones PASO del 2019. Por lo tanto, desde el primer momento quedó un remanente de 13.000 millones de dólares entre el programa aprobado y los desembolsos efectivamente utilizados. Algunos personas muy cercanas al Fondo Monetario incluso comentan que estos 13.000 millones de dólares extras
se le fueron ofrecidos a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández previo al inicio de la pandemia, y que por decisiones políticas obviamente no se decidió avanzar por ese camino, pero dados estos dos antecedentes, me parece que no sería descabellado que sea verdadero, digamos, este rumor de mayores desembolsos por parte del fondo. Entonces, ¿cuáles son los principales logros en materia en el eje financiero? La reestructuración del acuerdo con el FMI y el canje de deuda en pesos que despejó los vencimientos en el 2024. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, en primer lugar, la mayor exposición que estamos viendo en el sistema financiero al riesgo del tesoro. Los bancos hoy tienen más exposición que años atrás al riesgo soberano, aunque todavía siguen siendo valores muy bajos para lo que han sido otros momentos de la historia económica argentina, eso hay que aclararlo obviamente. Y nos empieza a preocupar un poco la dinámica de la deuda pública provincial. Acá ponemos a La Rioja, porque fue el caso paradigmático, pero volviendo y enganchándolo con el eje fiscal del que hablábamos recién, el cambio en el balance fiscal de las provincias está siendo muy importante, no solo en las provincias del norte, que son las más dependientes de la coparticipación, no solo en la provincia de Buenos Aires, que era muy dependiente de las transferencias discrecionales, podríamos decir, principalmente por este fondo que se le había creado a la provincia de Buenos Aires, sacándole la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando uno ve provincias más medianas de la zona, por ejemplo, Entre Ríos, pasó de un superávit en el primer bimestre del año pasado total de 8,4% de sus ingresos a un déficit de 3,4% de sus ingresos en el primer bimestre de este año. Es decir, que está teniendo un delta en su resultado de más de 11 puntos en términos de los ingresos totales, y eso creemos que es la foto de casi todas las provincias. Obviamente hay provincias que tienen algún mecanismo más de protección, como son las provincias que tienen recursos por regalías. Las provincias que sean más dependientes de su propia recaudación que de la coparticipación también van a estar en alguna mejor condición, aunque sus propias recaudaciones tributarias de ingresos brutos, por ejemplo, también estén cayendo por la recesión. Pero en términos generales nos preocupa un poco la deuda pública de las provincias. Y con respecto a los pendientes en materia financiera, obviamente recuperar el acceso al mercado internacional de deuda. Para esto obviamente es necesario tener un riesgo país mucho más bajo que el que hoy tenemos. Argentina ha venido mejorando muchísimo el riesgo país. Ayer terminamos por debajo de los 1.300 puntos y eso es una gran noticia, pero 1.300 puntos sigue siendo un riesgo que te deja fuera de la emisión de deuda en dólares por motivos obvios, y que eso tiene que ser, ese acceso tiene que ser recuperado para el año que viene, cuando lleguemos a inicios del 2025 y empecemos a tener vencimientos de deuda en dólares con el mercado y ya no con organismos multilaterales. Y el otro pendiente es la posibilidad de poder empezar a emitir deuda en pesos no indexada, porque en cierta medida estos canjes o estas emisiones, siempre que sean con deuda indexada, están hablando de que todavía no hay confiabilidad en la caída de la tasa de inflación como para poder emitir o suscribir un título de deuda a tasa fija, que implicaría estar emitiendo realmente deuda en pesos. Emitir deuda indexada no es en realidad emitir deuda en pesos, sino que es emitir deuda en pesos indexados. Y es parte de la normalización del mercado de crédito y del programa financiero del gobierno. Por último, con respecto a los precios relativos, esto lo hemos hablado varias veces, pero uno de los principales desafíos que tenía el gobierno antes de poder comenzar un programa de estabilización propiamente dicho era reacomodar esta estructura de precios relativos muy distorsionada, en la que teníamos precios muy atrasados acá a la izquierda, principalmente servicios y servicios regulados, y precios muy adelantados que habían subido mucho más que el promedio, donde tenemos, bueno, en primer lugar un activo financiero como es el dólar blue, pero después varios componentes del IPC, frutas, verduras, indumentarias, autos, materiales para la construcción, medicamentos y equipos de salud, muchos precios que habían avanzado mucho más que el promedio y precios que se habían atrasado. La lógica de esto sería que los atrasados se adelanten y que los adelantados se empiecen a atrasar difícilmente por bajas nominales de los precios. Después vamos a hablar también de eso, de cuánta probabilidad hay de que ocurran bajas nominales de precios en la economía en general y en Argentina en particular, pero sí que empiecen a atrasarse porque vayan evolucionando mes a mes por debajo de la tasa promedio y por debajo de lo que suben los que están atrasados. Bueno, estos puntos que ven acá era la situación a noviembre del año pasado, el momento de mayor distorsión antes de que asuma el nuevo gobierno de Milei. Noviembre del año pasado contra el primer semestre del 2019. ¿Cómo se corrigió esto a febrero? Todavía no tenemos los datos del IPC de marzo para poder ver algo más de avances,
pero la realidad de febrero es la siguiente. ¿Qué es lo que vemos? En primer lugar, un grupo de atrasados que sí está, de adelantados, perdón, acá a la derecha, que están corrigiéndose a la baja. Obviamente el precio más importante que se corrigió a la baja es el dólar libre, el dólar blue, pero después vemos algo en indumentarias, vemos algo en verdura, vemos algo en algunos alimentos, pero también vemos resistencia a la baja, por ejemplo, en frutas, en autos, en medicamentos y equipamientos de la salud, que esto genera un problema enorme con las cuotas de las prepagas, que es un tema que estuvo muy en boga en el último tiempo. Ayer el ministro de Economía se refirió al tema. Distintos precios que no están logrando bajar o volver a niveles más normales desde esos precios exagerados que quizás tenían en relación a una situación de equilibrio. Y por el lado de los atrasados tenemos algunos que sí se han adelantado, combustibles, dólar oficial, pero otros que todavía, al menos hasta el mes de febrero, se habían seguido atrasando, como es el caso de la educación, que seguramente en marzo, hasta incluso por motivos estacionales, estemos viendo que este atraso se corrige parcialmente, pero todavía quizás no esté en valores que podría considerar el sector de equilibrio. Lo mismo pasa con energía eléctrica y gas. Acá, como les decía recién, los cuadros tarifarios ya han sido aprobados, pero todavía no tenemos el impacto en el IPC para poder verlo. Pero lo que les quiero decir es que todavía quedan algunos pendientes con respecto a precios atrasados que se tienen que seguir adelantando y obviamente adelantados que debieran atrasarse un poco para que esta transición hacia una estructura de precios relativos más ordenada sea lo menos inflacionaria posible. Entonces, con respecto a los avances, tenemos que marcar obviamente el inicio del sinceramiento de los precios atrasados, principalmente el dólar oficial, combustibles y otros. Los riesgos que vemos es la resistencia a la baja de precios adelantados que nos pone que nos hace que esta corrección de precios relativos sea más inflacionaria de lo que sería si esos precios fueran más flexibles. El atraso del tipo de cambio real, fíjense, el dólar oficial que está acá, estaba menos 35% respecto de un teórico nivel de equilibrio. Si uno esto lo miraba en enero, había estado en equilibrio, pero en febrero ya empezó a atrasarse y en marzo se va a atrasar un poquito más. Entonces, esa dinámica nos preocupa. Y obviamente la caída del salario real, que también lo ponemos acá. El salario real estaba un 10% más bajo y hoy está un 22% más bajo respecto del primer semestre del 2019. Entonces, que el reacomodamiento de precios relativos esté atrasando un precio que uno podría decir que ya estaba atrasado y que es importante para la dinámica social y política, principalmente como es el salario real, también nos preocupa o nos enciende cierta alarma en ese sentido. Por el lado de los desafíos hacia el futuro o desde los pendientes, bueno, sincerar o que se terminen de aplicar los sinceramientos tarifarios de energía eléctrica, de gas, de comunicaciones, de educación, que son los que están impactando en este mes y en el mes siguiente. Y en algún momento, cuando empiece la recomposición de ingresos vía paritarias, que esa recomposición de ingresos sea lo menos inflacionaria posible. Es decir, este es el problema de las segundas vueltas de los precios relativos. Cuando los precios relativos que se atrasan en este reacomodamiento quieren volver a adelantarse por algún motivo, hay que procurar que eso sea de la forma más ordenada y más sincronizada posible en todo el gran sistema de precios que tiene la economía, y eso muchas veces es bastante difícil de llevarlo a la práctica. Es fácil decirlo en la teoría, pero es difícil llevarlo a la práctica y podemos empezar a correr el riesgo de que empecemos a tener una segunda ronda inflacionaria o una segunda presión por inflación, ahora ya no por el reacomodamiento de precios atrasados, sino por el reacomodamiento salarial que se identifica él mismo ahora como uno de los precios atrasados que tiene que volver a adelantarse. Bien, pasemos entonces a analizar el frente nominal y los cambios en el frente nominal y en distintas variables a lo largo de los últimos meses. En primer lugar, lo que tenemos para mostrarles es el cambio en la dinámica de reservas netas y reservas brutas del Banco Central, que es notorio. O sea, esto es todo el gobierno de la gestión anterior, pasando de 44.000 millones de dólares de reservas brutas a 20.000 millones y de netas de casi 11.000 a menos negativas, a menos 11.000 de reservas netas negativas, o sea, una pérdida de 22.000 millones de dólares a lo largo de los 4 años. Y desde la segunda mitad de diciembre esto cambia de forma muy clara, asociado a ese gráfico de barras verdes donde el Banco Central compra permanentemente desde el cambio de la política cambiaria y del cambio de la política económica en general, y pasamos de 11.300 negativas a estar en 765
millones de reservas netas negativas. Todavía estamos en terreno negativo, estamos en la zona de entre menos 1.000 y menos 500 millones de dólares negativos, pero lo cual significa que el balance del Banco Central todavía está muy debilitado, que los activos del Banco Central, los activos propios, son negativos, no tenemos ni siquiera reserva cero todavía, pero este cambio es para destacar y es esperable que si esta dinámica se mantiene a lo largo de los próximos meses, con toda la entrada de la cosecha gruesa, podamos estar hablando de reservas netas positivas en las próximas semanas probablemente. Ahora, el debate que arranca ahí o el cuestionamiento ahí va a ser con cuántas reservas netas positivas tiene que estar el Banco Central para poder pensar en un relajamiento de los controles de cambios, en una unificación cambiaria o en una eliminación del cepo, y ahí entra en juego de nuevo esta idea de un fortalecimiento de reservas que podría venir por el lado del Fondo Monetario. La brecha cambiaria, la otra variable muy relevante que muestra una corrección abrupta desde el cambio de gobierno y del cambio de programa económico, bajando de esos 200 puntos de brecha o 150 puntos de brecha previo a la asunción del nuevo gobierno en el momento electoral, a mínimos del 15, que luego en enero rebotan al 55, cuando el esquema de importaciones y de bopreales no terminaba de convencer y muchos importadores buscaban la salida de las importaciones a través del CCL y generaban una demanda un poco más importante. Y desde ese 55% un recorte de nuevo hasta brechas mínimas entre 14 y 22% según con qué instrumento lo midamos. Al cierre de ayer, la brecha con el CCL era 20%, con el Blue 14% y con el MEP 13%. Entonces, esta brecha está realmente muy baja. Desde nuestro punto de vista, como analistas macroeconómicos, nos parece que quizás es una brecha hasta demasiado baja, dado los desafíos que todavía tiene por delante el programa económico y la cantidad de cosas que tienen que seguir saliendo bien para que esto se vaya acomodando y la cantidad de riesgos que encontramos en cada uno de los frentes que fuimos diciendo recién. Nos parece que es una brecha que está influenciada por dos motivos. Primero, por una expectativa del mercado genuina de que esto se puede arreglar y de que este programa puede ser exitoso en la estabilización, pero también, y no hay que dejarlo de lado, por la cantidad de controles. Digamos, este tipo de cambio libre no es del todo libre. El CCL ni el MEP son dólares libres y quizás si hubiera menos regulaciones sobre esos mercados, podríamos tener una idea más genuina, más real, más de precio de mercado de cuánto estaría valiendo ese dólar libre y por lo tanto de cuánto sería la brecha efectivamente que tiene el mercado implícitamente en su cabeza. Así que dentro de los escenarios que vamos a ver hacia adelante, si esto avanza hacia una estabilización exitosa o una estabilización que requiere algún retoque de la política cambiaria, que pueda haber algunas turbulencias todavía en el camino, que es quizás hacia el escenario que hoy nosotros estamos un poco más inclinados, creemos que puede haber rebotes en la brecha en algún momento de los próximos meses. De nuevo, como les decía, si el propio mercado empieza a adelantar que la dinámica cambiaria no es sostenible por algún motivo. ¿Por qué motivo nosotros creemos que puede generar dudas el esquema cambiario? Como les decía en la introducción, por los niveles de tipo de cambio real y de competitividad cambiaria que la economía argentina está alcanzando, dada la todavía alta tasa de inflación en pesos que tenemos y el crawling pega al 2%, que básicamente está haciendo atrasar el tipo de cambio mes a mes. Acá tenemos la dinámica del tipo de cambio real a largo plazo, nos concentramos sobre el último año, 2023, y desde la asunción del nuevo gobierno, y lo que vemos es una apreciación del tipo de cambio real, tanto en el mercado oficial como en los mercados libres, obviamente correspondiente con ese achicamiento de la brecha al 20% que veíamos recién, y distintas dinámicas del tipo de cambio real que podrían alcanzarse durante los próximos meses hasta fin de año, según cuál sea la decisión que se tome en materia cambiaria. Hoy, básicamente, hay como tres grandes ideas. Uno, el Banco Central debe seguir con el crawling peg del 2% y no moverse de ahí. Dos, el Banco Central debe acelerar el crawling peg para dejar de perder competitividad cambiaria. Y tres, quizás no tan presente, pero que puede ser un escenario probable también desde nuestra perspectiva, que la corrección cambiaria no sea a través de una aceleración del crawling peg, sino de que se mantenga quizás en el 2% por un par de meses, por algún tiempo más, y que en algún momento haya una recalibración del nivel de tipo de cambio de forma abrupta, como la que fue en diciembre,
quizás en el contexto de una reconfiguración de todo el programa, de un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario, de dinero fresco, de normalización del esquema cambiario con algún levantamiento total o parcial del cepo y de las restricciones que hay para la operación en dólares. Pero a nosotros le diría hoy que nos preocupa ya este nivel de tipo de cambio real y que pueda seguir atrasándose en esta dinámica que lo que está viendo es la inflación del REM manteniendo el 2% de devaluación. Llegamos a un tipo de cambio de 600 pesos hacia fin de 2024, que estaría por debajo del tipo de cambio previo a la devaluación. Acá es cuando se generan las discusiones o los intercambios de no es comparable un tipo de cambio real en un momento con alta inflación, con alto déficit fiscal, con desorden macroeconómico, sin confianza, que lo que es en momentos con otros parámetros, en lo cual estamos completamente de acuerdo. No existe tal cosa como un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo permanente que puede ser comparable en cualquier momento. El tipo de cambio real es una variable endógena que está compuesta por un montón de circunstancias y de factores, tanto internos como externos. El tipo de cambio real de equilibrio también depende del valor de nuestros commodities, de nuestros términos de intercambio, de la tasa de Estados Unidos, de un montón de cuestiones que juegan e interactúan permanentemente, pero todo eso, desde nuestro punto de vista, no nos debe hacer olvidar de el encarecimiento que estas dinámicas pueden generar en términos de dólares para la Argentina. Si uno quisiera poner un tipo de cambio medio benchmark en los 1.000 pesos, que uno podría decir que era el tipo de cambio previo a que el gobierno de Cristina Fernández tenga que implementar el cepo en octubre del 2011, o es el mismo tipo de cambio que tuvo Mauricio Macri en 2018 y 2019, no en los momentos de mayor pánico, sino cuando el tipo de cambio se tendió a estabilizar en torno a los 40 pesos, o el propio tipo de cambio que el Fondo Monetario le pedía a Guzmán que mantenga en el acuerdo del 2022, vemos que es un tipo de cambio más cercano a los 1.000 pesos, que pareciera más en línea con el tipo de cambio libre, pero que está ya un poco más arriba que el tipo de cambio oficial. Y acá quiero complementar para verlo desde otro punto de vista, pero que es lo mismo visto de otro lado, qué es lo que estamos viendo nosotros en materia de inflación en dólares o de encarecimiento de la Argentina en dólares con respecto a esta dinámica cambiaria que estamos viendo. Ustedes se acordarán probablemente que el año pasado uno de los fenómenos económicos en Argentina era el turismo de compras. Todas las ciudades limítrofes de Argentina se veían invadidas por los uruguayos en Entre Ríos y Buenos Aires, todo Chile en la Patagonia y en la cordillera, Paraguay y Brasil en la zona del norte, etc. Y eso estaba dado por el abaratamiento que implicaba la Argentina para esos turistas que podían venir con divisas compradas en sus mercados oficiales, cambiarlas en los mercados paralelos y conseguir una diferencia de precios fenomenal. Bueno, ese fenómeno llevó a que una universidad en Uruguay, la Universidad Católica de Uruguay, haga un estudio que lo viene haciendo con distinta periodicidad desde mediados de 2015, de la brecha de precios fronterizos que hay entre dos ciudades limítrofes en Entre Ríos, que son Concordia y Salto. Obviamente son solo dos ciudades, es en una provincia, para un set de precios, pero la verdad que a mí me parece interesante mirarlo para complementar el análisis, porque uno podría decir que esto es lo que le está pasando en cierta medida a grandes zonas de la Argentina en términos de inflación en dólares. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? ¿Cuánto más barato es Concordia en Entre Ríos que Salto en Uruguay, que es la ciudad que está del otro lado del puente? Básicamente lo que vemos es que Concordia, durante el momento de cepo cambiario y brecha de fines del gobierno de Cristina Kirchner en 2015, era un 30% más barato que Uruguay, tomando el tipo de cambio libre, obviamente. O sea, la brecha hacía que Concordia se abarate con respecto a Salto. Con la unificación cambiaria y el atraso del tipo de cambio durante 2016-2017, pasamos a un nivel en que Concordia era solo un 5% más barato que Salto. Obviamente acá nadie está hablando del nivel, lo que nos interesa ver es la relación, porque nosotros, por ejemplo, por nivel sabemos que Uruguay es un país más caro que la Argentina en su nivel de precios, pero nos interesa ver los movimientos más que el nivel. Entonces, desde este 5% con la devaluación de 2018-2019, con tipo de cambio unificado, nos fuimos de nuevo a la zona de 28-30
Y después el informe vuelve a realizarse a partir de 2021 con brechas altísimas, donde Concordia aparecía entre 60 y 65% más barato que Salto, y todo Uruguay venía a cargar combustible a Concordia, a comer a Concordia, a los supermercados de Concordia, a las farmacias de Concordia. Siempre lo comentamos, uno de los supermercados de una cadena muy conocida que más vendió el año pasado fue el de Concordia, y de una farmacia fue Gualeguaychú, que es la otra ciudad limítrofe de Entre Ríos con Uruguay. Y eso responde a estas dinámicas. Y lo que vemos es que las últimas dos observaciones de este estudio ya bajaron ese abaratamiento de Concordia de 60 a 49% en enero, de 49% a 33,5% en marzo, y si proyectáramos con la inflación que está viendo el REM y con el avance del crawling peg al 2%, dentro de 2 meses, para mayo, estaríamos en 28% más barato con el tipo de cambio libre, y solo 8,7% con el tipo de cambio oficial. Entonces, el tipo de cambio oficial dentro de 2 meses nos estaría mostrando un nivel de precios relativos entre dos ciudades muy parecida a la que había en momentos donde yo diría que casi ni siquiera funcionarios del propio equipo económico de Mauricio Macri admiten que era un tipo de cambio relativamente atrasado el de 2017 y que solo se sostenía con grandes ingresos de capitales a través de la cuenta financiera. Entonces, nos parece relevante complementar con este tipo de análisis para sumar un poco más de luz y de observaciones a esta discusión que hay hoy sobre si es sostenible o no es sostenible este esquema cambiario. Algo similar lo podemos ver en un sector en particular, como es el sector de la construcción. Lo que vemos acá es un índice de precios de materiales para la construcción de distintos países. En rojo, Estados Unidos; en celeste, la Argentina; en amarillo, Uruguay; y en gris, Chile. ¿Qué estamos viendo? Esto, de nuevo, no son niveles de precios, son índices de precios. Si pensamos que todos los países coincidían en su nivel de precios en 2017-2018, ¿qué es lo que vemos a partir de acá? Un encarecimiento en Estados Unidos muy importante. Estados Unidos ha tenido una inflación de construcción muy, muy alta. Fue de los principales drivers que impulsó la inflación de Estados Unidos en los últimos 2 años, aunque se empezó a corregir desde el año pasado, pero todavía quedó en niveles altos, no volvió a los niveles previos. Dos países en la región como Uruguay y Chile tuvieron primero un poco de deflación, después inflación en la pospandemia, pero están en valores relativamente normales con respecto a 2019, y la Argentina tuvo costos baratísimos de los materiales para la construcción en los momentos de mayor brecha, y ahora un encarecimiento fenomenal a lo largo de los últimos 3 o 4 meses, que ya nos dejan con más inflación en dólares para la construcción que lo que tuvo Chile y Uruguay en todo el periodo, si vamos de 2017 a 2023, y estamos casi por alcanzar a la inflación de Estados Unidos. Entonces, ¿esto por qué también nos parece relevante? Bueno, porque esto empieza a generar problemas de actividad. Grandes sectores grandes obras de la construcción, al ver este encarecimiento en dólares de los materiales, que todavía no es convalidado con aumentos en el precio de los inmuebles, están empezando a paralizar gran parte de obras o a recalcular el ritmo de avance, y eso va a dificultar la dinámica de grandes sectores si quedamos muy caros en dólares. Uno acá debería pensar que esto se debería poder corregir por deflación de los precios en pesos. Lo cierto es que es más difícil ver deflación de los precios en pesos que corregirlo a través de una corrección cambiaria, y esos son algunos de las luces que nos muestran algún problema con el esquema cambiario. Esta es la inflación de muy largo plazo. La verdad es que nos muestra bastante poca información, pero solo para recordarlo, que estamos con una inflación de 276% interanual, 13,2 fue la última inflación mensual. Esta dinámica que ven acá a la izquierda es el último REM, que es lo que está viendo el mercado. El mercado está viendo 12,5 inflación para marzo, 10,8 para abril, 9 para mayo, y un descenso permanente ya instalándose en un dígito desde mayo en adelante. Entonces, primer comentario con respecto a esto: el mercado, el consenso de mercado efectivamente no estaría convalidando o no estaría viendo un salto devaluatorio discreto en algún momento de los próximos meses, porque si no se debería ver algún rebote de esta tasa de inflación, y por el momento no lo vemos. Entonces, hoy el mercado compra en cierta medida la promesa y el esquema cambiario que propone el gobierno al negar, digamos, un nuevo salto discreto o una aceleración del crawling peg. Esta es la inflación de corto plazo que medimos nosotros desde INVEC. La semana pasada en alimentos tuvimos incluso una pequeña caída semanal de 0,5%. Esto, obviamente, que siempre hay que prestar atención a los datos del INDEC, porque son los datos oficiales y nadie tiene mejor capacidad de captación que el instituto oficial, pero nos parece una muy buena noticia a tener en cuenta. La inflación móvil de las últimas 4 semanas
En la primera semana de abril ya la tenemos en 10,2%, el mes pasado había cerrado en 12% para alimentos, y acá tenemos la inflación general que cerró marzo en 10,6% y en abril nos está dando 10%. O sea que nuestros números nos estarían avalando un poco la idea que el equipo económico está dejando trascender de que la inflación de marzo vendría muy cercana al 10%, y lo cual es una buena noticia eh, porque implica una reducción de 3 puntos adicionales respecto a la inflación del mes pasado. Obviamente que nosotros somos muy cautelosos con la dinámica de la inflación, quedan precios regulados por corregirse, quedan tarifas que van a subir mucho en los próximos meses, que quizás ya se aprobaron los cuadros tarifarios, pero que van a entrar al IPC a contar en el momento en que esas facturas empiezan a vencer, en abril, en mayo de este año, y que por lo tanto todavía creemos que puede haber resistencia a la baja clara de la tasa de inflación en los próximos meses y nos mantenemos cautelosos, aunque como les mostramos en estos datos, ha habido un descenso de la tasa de inflación en las últimas semanas. Asociado a eso, obviamente, ustedes saben que el Banco Central viene reduciendo las tasas de interés. Acá lo vemos con la tasa de política monetaria, la tasa de depósitos, la tasa de préstamos, para mantener una tasa de interés negativa en términos reales con respecto al peso, pero que se mantiene positiva en dólares. Y por último, para cerrar esta sección y pasar a la parte real de la economía, lo que estamos viendo es, obviamente, una expectativa muy positiva por parte del mercado que se está reflejando en precios. El mejoramiento, acá vemos un promedio ponderado de los bonos bonares y globales de la Argentina, que están en 55,2 en nuestro último número, recuperándose muy fuertemente desde los mínimos del periodo electoral del año pasado de 25 centavos. Así que más que se están duplicando en precios, y eso es una muy buena noticia, y es el correlato de la caída del riesgo país que vemos acá en la línea celeste. Esta caída del riesgo país, como les decía, con el cierre de ayer por debajo de los 1.200 puntos, y el Merval en dólares con una recuperación también de acciones muy positiva en 1.160 dólares, con un rally que se mantiene hace ya bastante tiempo. Entonces, tanto el REM, las expectativas de analistas, como el propio mercado a través del precio de los activos financieros, está mostrando un apoyo y una confianza en el avance del programa. Y quizás estos reparos o estos resguardos que yo hacía recién respecto a la política cambiaria, por el momento no están poniendo nerviosos o no están preocupando al mercado. Eso siempre es bueno aclararlo. Bien, por último, para terminar y pasar a la sección de preguntas, veamos cómo está evolucionando la economía en términos del frente real, en términos de actividad económica, de sectores, de cómo viene evolucionando la recesión y demás. A la izquierda, un pantallazo de largo plazo de la actividad económica argentina. Llevamos 12 años de estancamiento permanente, la segunda década perdida de la Argentina. No crecemos hace mucho tiempo. El PBI per cápita está 15 puntos por debajo. Cerró el año pasado 15 puntos por debajo de lo que estaba en 2011 por el crecimiento poblacional y la ausencia de crecimiento económico. Esta es la entrada a la recesión muy violenta, muy fuerte a partir de diciembre y enero de este año, el séptimo periodo recesivo que identificamos en el último tiempo. Y acá algunos escenarios de cómo podría comportarse la trayectoria del PBI durante este año. La dinámica verde que ven acá punteada es la dinámica optimista, la dinámica de la estabilización exitosa y del rebote en B corta que promete el gobierno. Nosotros creemos que hay muy poca probabilidad de que ese rebote sea en B corta como el gobierno espera. Aun cuando fuera en B corta, por motivos estadísticos, la comparación promedio contra promedio del año estaría dando una caída de 2,5%, pero el punta a punta estaría muy alto, obviamente. Diciembre de este año terminaría muy por encima de diciembre del año pasado. Nosotros estamos más en la dinámica amarilla del medio, donde vemos una recuperación más en forma de U, donde vemos un primer trimestre muy recesivo y un segundo trimestre que va a seguir siendo recesivo, que vamos a tener que entender muy bien cómo hacemos el análisis para saber cuánto es efecto agro que se va a estar recuperando de la cosecha del año pasado y cuánto es el resto de los sectores, que sin dudas el agro va a poder derramar algo sobre esos sectores, pero no en su totalidad, y va a haber muchos sectores ligados a los bienes industriales, al mercado interno, que van a seguir muy recesivos durante el segundo trimestre del año, y creemos que esa recuperación puede empezar recién a partir de la segunda mitad del año con si se lograra una reducción más
cierta de la tasa de inflación y más duradera, y los salarios empezaran a recomponerse por encima de la inflación, se podría empezar a recuperar parte de la demanda agregada que hoy está muy contractiva. El tercer escenario más negativo que ven en rojo era un escenario que quizás en diciembre del año pasado lo teníamos en nuestro radar, que era un escenario de espiralización, donde el gobierno tomaba malas decisiones al inicio en materia cambiaria, en materia monetaria, y que eso podía llevar a un escenario más del tipo Rodrigazo o espiralización, y eso iba a tener implícito obviamente una caída y una contracción del producto más importante. Hoy creemos que ese escenario está muy lejos. Quizás el principal logro de este gobierno haya sido hasta el momento habernos alejado de un escenario de espiralización muy difícil y muy complicada. Y hoy el debate está entre si vamos a hacer una estabilización conflictiva y que tiene que ser revisada y que tiene que ser recalibrada y que va a tener traspiés, o si vamos a una estabilización más redondita, diríamos, más exitosa de entrada, pero está un poco más lejos, bastante más lejos la idea de una caída muy abrupta y una espiralización. Lo que vemos acá a la izquierda es un proxy de actividad económico que armamos con 3 impuestos que están muy ligados a la actividad. Fíjense cómo la línea negra es el EMAE, que arranca a caer en diciembre y enero, pero si vemos cómo sigue evolucionando la recaudación de impuestos ligados al consumo, ligados a la demanda, febrero y marzo siguieron cayendo. Hay una caída en la recaudación tributaria, o una variación, más que una caída de la recaudación tributaria, similar a lo que ocurrió en la pandemia. Esto es un poquito menor, pero es muy notable. La recaudación está contrayéndose más que en la recesión del 2016, más que en la recesión del 18 y del 19, y eso nos hace pensar que el EMAE va a seguir tirándose para abajo cuando tengamos los datos de febrero, los datos de marzo. Ahora vamos a pasar a un análisis sectorial y nos preocupa mucho lo que vimos en materia de sectores en los primeros días de abril respecto de datos de marzo, y se los quiero mostrar. Acá lo que hacemos es un semáforo de actividad en cómo evolucionó el 2023, cómo terminó el 2023 y principalmente diciembre. No me quiero detener mucho en cómo había terminado porque quiero hacer hincapié en qué está pasando en el arranque del 2024. Pero acá tenemos un set de sectores que habían estado relativamente bien, que están en verde, que tuvieron años de recuperación respecto del año pasado, del 2022, del año antepasado, y que incluso habían terminado diciembre, el último mes del año, también en verde. El único que vemos en rojo en diciembre es patentamientos de autos, que ya había empezado a caer en diciembre, pero todo el resto está o neutro o positivo en términos interanuales. Después tenemos un set de sectores que estuvieron ni fu ni fa, en amarillo, que estuvieron empatados con el nivel de actividad en el promedio anual y que quizás ya habían empezado a ser más golpeados en el mes de diciembre. Y por último, los sectores que sí sufrieron el año pasado, que tuvieron menores niveles de actividad, donde tenemos la construcción, que se cayó respecto a un muy buen año que había sido el 2022 por distintos motivos, la pesca, el sector bancario, el sector del crédito, el sector privado, y obviamente todo lo que tiene que ver con el agro por la sequía. ¿Qué es lo que nos interesa ver de acá? Cómo estos sectores que terminaron de esta manera el año pasado se están moviendo en el inicio de este año. Y lo que vemos es lo siguiente. Hay un grupo de sectores que estuvieron en verde durante este año o en amarillo que que están yendo a verde en el arranque del año. Es decir, son sectores, e incluso algunos que estaban en rojo, que tuvieron un muy mal 2023, que van a tener un muy buen 2024. Estos son los sectores ganadores del año, que arrancaron bien el año y que pueden, si se dan algunas condiciones, sortear la recesión generalizada que vamos a ver en todo el resto de los sectores, y que obviamente van a estar amortiguando en cierta medida esa caída. Entonces, si hablamos de una recesión del 4% con estos sectores creciendo, es porque el resto de los sectores está bien por debajo del 4% y está sufriendo más la actividad, pero es levantado en cierta manera por estos sectores que vemos acá. ¿Qué es lo que observamos? Son todos sectores destinados al mercado internacional, sectores que no son intensivos en demanda interna o en el consumo del mercado interno, y por eso van a estar en cierta medida exentos en el arranque del año de esta recesión. ¿Qué tenemos? Liquidación de divisas y el agro, que miden básicamente lo mismo de dos maneras, pero el agro que sale de la sequía y se recupera, y este año va a tener un crecimiento muy importante el PBI agropecuario. Llegada de turistas internacionales y obviamente la ocupación hotelera de turistas extranjeros, que todavía viene muy bien, 16%, entre 26 y 16% de crecimiento en enero. Acá va a ser importante lo que pase con el tipo de cambio y el encarecimiento en dólares de la Argentina, pero por el momento esto viene bien. Petróleo, minería y gas. Todo el sector energético y minería está creciendo
a un ritmo del 10%. El gas va a acelerar su crecimiento en los próximos meses cuando empecemos en el invierno a reemplazar o a sustituir importaciones por gas interno. Entonces, estos son los sectores ganadores. Todo el resto de los sectores son sectores perdedores. Y van a estar más o menos, pero todos en rojo. La industria está 6,5% abajo en el primer bimestre. La ocupación hotelera total con los turistas residentes, los locales, 8,5% abajo. La ocupación hotelera de turistas locales, 13,2% abajo en el primer bimestre. Supermercados, 13,8% en enero. Crédito al sector privado, 13% abajo en febrero y en el primer bimestre. Pesca, 17% abajo. Shoppings, 21% abajo, ventas de shoppings. Y los últimos que me interesa destacar en este recuadro, ya tenemos datos de marzo. Y lo que nos preocupa es cómo marzo trajo peores números que enero y febrero. Entonces, esta idea de que quizás la recesión empezaba a minorar ya para marzo, en estos indicadores al menos no lo vemos. La producción de autos, que en el primer trimestre estuvo menos 23, en marzo, es decir, el marginal, estuvo menos 29. El patentamiento de motos, que en el primer trimestre estuvo menos 27, en marzo estuvo menos 43. El patentamiento de autos, que estaba menos 30 en el primer trimestre, estuvo menos 36 en marzo. Y la construcción, que estuvo menos 31 en el primer trimestre, se ubicó en menos 40 en el mes de marzo, en el tercer mes del año. Entonces, esto nos está preocupando bastante. Es compatible con esa caída de la recaudación ligada a la actividad que les mostrábamos recién, pero nos habla de que la recuperación en B corta nosotros la vemos poco probable. Con respecto al empleo, básicamente lo que les quiero mostrar es la caída de los ingresos reales. El asalariado privado, que había perdido 15 puntos de poder adquisitivo entre el 2017 y el 2015, está perdiendo en el primer trimestre 20 puntos adicionales por la aceleración inflacionaria. O sea, con esta gran caída en diciembre, enero y febrero, es difícil que la economía se pueda estar recuperando desde el lado del gasto. Esto va a rebotar desde nuestro punto de vista a partir de la segunda mitad del año. Y jubilaciones, lo mismo, 35% de caída entre 2017 y 2023, un adicional de entre 25 y 40 en el arranque del año, según si hay bonos o no hay bonos en las jubilaciones, y esta recuperación gradual por la nueva fórmula que les mostré ya en el apartado fiscal al principio. Pero con esta caída de ingresos reales es bastante entendible la recesión que estábamos viendo recién. ¿Por dónde va a venir la recuperación o por dónde va a venir parte del buffer o del amortiguador de la actividad económica? Les mostrábamos recién, todos sectores exportadores. Entonces, parte del amortiguador de la actividad viene por el sector externo, las importaciones están contrayendo por la propia recesión y las exportaciones van a empezar a crecer. Van a crecer las exportaciones del agro, van a crecer las exportaciones de minería, van a crecer las exportaciones de energía y van a caer las importaciones de energía por sustitución. Entonces vemos una balanza comercial para todo el año. Acá ya lo revisamos un poquito este número, ya no estamos en 19.000 millones de balanza comercial positiva, estamos un poquito más abajo, porque los precios del agro están viniendo un poquito más bajos, estamos en 16, pero esta es la parte buena de la actividad que nos va a estar compensando o ajustando un poco este año. Bien, termino con esto, con estas perspectivas y vamos a las preguntas. Para pensar en los escenarios de mediano plazo, nosotros siempre nos gusta ordenarlo desde si el programa puede o no puede ser exitoso en términos de 4 ejes. El eje externo, el eje político, el eje de la economía y el eje social. En el eje externo, el contexto geopolítico es complicado para la Argentina, un contexto de 2 guerras en simultáneo, algo que no ocurría hace mucho tiempo, pero paradójicamente las consecuencias económicas de esos problemas geopolíticos no son negativos, sino que son positivos para la Argentina. El escenario financiero del mundo este año va a ser positivo, van a empezar los recortes de tasas, quizás con una velocidad más lenta de lo que se creía hasta hace poco tiempo, pero no vamos a tener shocks negativos desde el punto de vista de un encarecimiento del crédito y de un endurecimiento de las condiciones crediticias del mundo. El clima viene bien, empieza a complicarse, ya no, tampoco es un año de excelentes condiciones, porque ahora apareció la chicharrita que está complicando el maíz y demás. Siempre algo pasa, pero no es comparable al impacto que tuvo la sequía el año pasado. Ponemos en amarillo a los commodities y a los términos de intercambio porque habían arrancado muy bien en diciembre del año pasado, con soja arriba todavía de los $500 y hoy está corrigiéndose hacia la baja y más cerca de la zona de 4.30, 4.50. En términos políticos, tenemos una legitimidad popular o una legitimidad por los votos en amarillo. Digo, esto podría estar en verde, pero ahora por algún motivo que lo vamos a ver más adelante,
puede empezar como a reducirse, lo vamos a ver en la confianza del gobierno, que todavía está muy alta, pero que empieza a caer marginalmente. Y el capital político y la gobernabilidad sí lo tenemos en rojo porque esta es una debilidad estructural del gobierno. O sea, el gobierno casi que puede hacer muy poco para modificar esto. Tiene baja representatividad en el Congreso, en ambas cámaras, tiene ningún gobernador. Y bueno, ahí está el Pacto de Mayo intentando hacer algo en este eje, pero es un eje complicado. Con respecto a lo económico, los fundamentos macros que estaban en rojo furioso en diciembre están en amarillo. Todo se está corrigiendo. No podríamos decir que todavía está en verde por la gran cantidad de desafíos y cosas que todavía se tienen que seguir corrigiendo, pero salimos de ese escenario de desbalances macroeconómicos fenomenales y estamos mejorando a pasos rápidos. La situación económica sí, obviamente que está en rojo. Las consecuencias de corto plazo de mejorar esos fundamentos son dolorosas. La actividad se contrae, los salarios caen, el consumo cae, el poder adquisitivo cae. Los mercados y el financiamiento en amarillo, esto que estaba en rojo ya no está en rojo, está mejorando. Riesgo país que recorta fuerte, suba de los bonos, etcétera, etcétera. Y dinámicas sectoriales de sectores específicos en verde, que van a ser los sectores que le van a dar oxígeno y aire a la actividad económica y a toda la economía durante este año. Por último, en el plano social, no ponemos rojos, porque es cierto que el tema de ingresos está muy complicado, la caída del poder adquisitivo ha sido muy fuerte y el empleo va a empezar a resentirse, ya se está resintiendo en estos meses y vamos a ver quizás una suba en el desempleo, pero la situación y el humor social todavía, aún con esas caídas muy fuertes, aguanta bastante, como lo vamos a ver ahora, por último, en algunos indicadores específicos. Entonces, dado todo esto, si pudiéramos resumirlo en dos ejes, un eje vertical de consistencia económica del programa y un eje horizontal de tolerancia social, uno podría decir que el peor escenario sería el escenario de un programa económico mal diseñado, mal implementado, que falle, que no esté bien pensado y no esté bien ejecutado, en conjunto con tolerancia social muy baja al ajuste. Ese era el escenario más temido en diciembre. El escenario donde el gobierno tomaba malas decisiones y al mismo tiempo la calle no aguantaba ni un minuto y nos íbamos a un escenario catastrófico de espiralización, de inflación fuera de control, de una caída en el nivel de actividad muy fuerte, que obviamente se podía haber empeorado si el frente externo también era adverso para la Argentina. Ese escenario hoy no está en nuestro mapa como una opción probable, y esto tenemos que decirlo. Es de las buenas noticias y que ha cambiado, digo, en los últimos 3, 4 meses. El otro escenario, el otro extremo, es en el cual tenemos un programa económico perfecto, desde el diseño, desde la consistencia, desde cómo funciona, desde que todo va marchando sobre ruedas, no hay complicaciones, no hay contradicciones, no hay trabas, y la tolerancia social es altísima. No hay ninguna resistencia por parte de la sociedad, no hay ninguna resistencia política y el frente externo nos juega muy a favor. Esa es la estabilización exitosa, el rebote en B corta, la reducción de la inflación a un dígito de forma rápida, la salida del cepo sin problema, la reapertura de los mercados. Tampoco creemos que estamos en ese escenario. No creemos que estamos en el escenario todo sale bien y no hay ninguna complicación. Estamos en un escenario intermedio. En nuestro mapeo, lo que más probabilidad tiene hoy es esta estabilización conflictiva, que lo llamamos nosotros. Vemos la estabilización al final del camino, pero creemos que en el medio puede haber alguna turbulencia en materia cambiaria principalmente y en materia de inflación asociada a la materia cambiaria, que haga que el programa tenga que recalibrarse en algún momento. O sea, por eso vemos un escenario de un programa con consistencia económica media. Vemos mucha consistencia en algunos ejes, pero menos consistencia en otros ejes del programa económico. Y la tolerancia social no está ni alta ni baja, diríamos que está de media hacia alta, les diría yo. ¿Por qué les digo esto? Y termino acá, ahora sí. Índice de confianza del consumidor muy bajo. La gente se da cuenta que la está pasando muy mal, el bolsillo no le alcanza. Si bien hubo un leve rebote en el último mes, pero desde niveles bajísimos. Ningún gobierno desde Néstor Kirchner hasta la fecha arrancó con un nivel de confianza del consumidor tan bajo, pero lo paradójico es que el nivel de confianza en el gobierno que vemos acá es altísimo. El inicio del gobierno de Milei genera casi la misma expectativa que el inicio del gobierno de Macri, con un consumidor mucho más deprimido. Entonces, el consumidor identifica que su bolsillo está mal, pero cree que el gobierno puede resolverle la situación. Como les decía, en la primera medición para el gobierno de Milei era 2,86, hoy ya estamos en 2,56. Es una reducción, o sea, algunas balas, digamos, le van a entrar al gobierno, algunos errores no forzados van a empezar a erosionar su apoyo. Es muy difícil que un gobierno no pueda cometer ningún error y que la fidelidad y la confianza sea absoluta, pero todavía son niveles muy altos para el nivel
de impacto económico y social que están teniendo las primeras medidas del gobierno, como veíamos recién. Así que desde este punto de vista, nosotros vemos a la tolerancia social, como les decía recién, desde la mitad hacia la derecha, de la mitad hacia alta. Bien, eso es todo lo que les tenía para comentar y pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Matías, por la exposición, realmente muy rica en cuanto a matices y tocando todos los puntos, tanto macro como micro, que creemos son relevantes para la toma de decisiones. Y bueno, una buena parte de la exposición estuvo relacionado a un tema que entiendo nos preocupa a todos quienes estamos en este métier, que tiene que ver con el tema cambiario. ¿Sí? Vos mencionaste, a mi juicio correctamente, de que bueno, hay quienes opinan de que las medidas que está tomando el gobierno de mantener el crawling peg en el 2% y demás son positivas. Hay quienes señalan el tema del atraso cambiario como un potencial riesgo. Si pudiésemos dividir en tres el espacio temporal de acá en adelante, y decimos, segundo trimestre, segundo semestre y 2025. Esta, perdón, esta recalibración potencial a la que ustedes hacen referencia, temporalmente, ¿a dónde la ubicarías y con qué probabilidad, si se puede, obviamente? Yo te diría que con muy baja probabilidad en el segundo trimestre, no creemos, siempre, nunca vamos a decir probabilidad cero, pero con muy baja probabilidad en el segundo trimestre no debería ocurrir, no creo que vaya a ocurrir. Y hay muchas razones para pensarlo. Desde el punto de vista de los flujos, digamos, de dólares, estás en el momento de la temporada alta de liquidación de divisas, la brecha probablemente se mantenga baja por esos motivos, porque parte de esos dólares te entran a ese mercado pseudo libre, que no es libre. Entonces, desde el punto de vista de los flujos, no. Desde el punto de vista de la propia decisión, supongamos que el gobierno en algún momento se preocupa, ellos también se preocupen por el nivel del tipo de cambio. Y digan, me da miedo que el tipo de cambio quede atrasado para el futuro. No creo que se animen, no creo que crean que es prudente corregir ese nivel de tipo de cambio en el segundo trimestre, cuando todavía la tasa de inflación va a estar jugando en la zona del 10%. Es preferible hacer la corrección cambiaria para que haya esto es bastante debatible, también hay mucho debate en toda la disciplina del pass-through, ¿no? De cuánto se te traslada de una nueva devaluación a precios. Hay mucha literatura sobre el tema de que depende de un montón de cuestiones y que hay países que estructuralmente tienen más pass-through que otros, como Argentina, al ser un país bimonetario, etcétera. Pero hay cierta coherencia también o correlación entre el nivel de la tasa de inflación previa que vos traes y el pass-through que hay. Entonces, devaluar cuando la tasa de inflación está más baja es menos inflacionario que devaluar cuando está más alta, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno tampoco quisiera que ese salto o esa corrección o esa recalibración cambiaria ocurra en momentos de inflación todavía alta. Así que le pongo muy baja probabilidad para el segundo trimestre. Un poco más de probabilidad para la segunda mitad del año. Esa segunda mitad del año, a su vez, vos me las podrías dividir en dos trimestres más. Si creo que va a ser en el tercero, si creo que va a ser en el cuarto. Eh, Ahí ya me cuesta un poco más la respuesta, pero te diría que en alguno de los dos tiene que ser, porque ahora ya si le meto la dimensión política, me cuesta ver que esa recalibración cambiaria se haga el año que viene, cuando el gobierno tiene elecciones legislativas de medio término que ganar, porque no va a querer volver a demostrar que está volviendo a devaluar, que eso acelere de nuevo la inflación, que golpee los salarios reales o el poder adquisitivo. Entonces, por una combinación de esas cosas, te diría que al principio no puede ser y tampoco se pueden demorar tanto, o sea que si ocurre, debiera ocurrir en la segunda mitad del año. Incluso también algunos opinan que en la segunda mitad del año estaría más cerca de un levantamiento del cepo y eventualmente una unificación. Sería un momento apropiado para hacer el service completo al programa. Exactamente, incluso desde lo comunicacional. eh,
un salto cambiario que sea consecuencia de la unificación. Después podemos hablar si el cepo se termina de levantar al 100%, las utilidades, dividendos retenidas que hay, qué hacemos con el stock, qué hacemos con el flujo, etcétera, pero que el tipo de cambio salte porque unificase el tipo de cambio, comunicacionalmente es muy diferente a la devaluación de diciembre, donde la devaluación de diciembre te sirvió para cortar la brecha, pero al mantenerse los controles de cambio, es entendido como una decisión propia del gobierno. En cambio, al levantar los controles y al unificar, uno podría decir, bueno, yo no estoy devaluando, es el mercado que está encontrando un precio de equilibrio adecuado ahora que le quité estas restricciones que eran anormalidades al funcionamiento del mercado. Entonces, coincido con vos en ese punto, Saúl. Eh, reforma laboral, reforma impositiva, eh, si se quiere, no digo una reforma, pero sí líneas adecuadas de crédito para desarrollo y demás, que le pueda servir a las distintas empresas para mejorar su cuadro de resultados sin que eso implique una devaluación competitiva. ¿Ves factible en un corto plazo? Reforma laboral, creo que sí. Me parece que el gobierno va a intentar avanzar por el Congreso con el capítulo de reforma laboral que había hecho, que puso en el DNU y que la justicia se lo cuestionó y se lo paralizó. En todo el tema de bajar el riesgo de litigiosidad y el costo de los juicios y los problemas laborales, creo que hay un consenso bastante grande, quizás solo dejando fuera al bloque del kirchnerismo, pero creo que el gobierno, si hace un buen trabajo y quiere asegurarse la reforma laboral, puede tener avances concretos en el Congreso con sus diputados propios y sumando el apoyo de la UCR, del PRO y del bloque Hacemos Coalición Federal. Yo creo que hay consenso para avanzar en lo laboral. Eh, lo tributario lo veo un poquito más complicado por las restricciones fiscales, porque recordemos que a fin de este año vence el impuesto país y se pierde entre 1,5 puntos y 2 puntos de recaudación solo por eso. Entonces, veo difícil que se pueda bajar algún impuesto en el corto plazo, porque te tenés que garantizar que el ajuste fiscal que estás logrando este año sea sostenible el año que viene, porque si lo lográs este año y el año que viene volvés al déficit y la confianza del mercado, el precio de los bonos, el riesgo país, va a volver a recalcularse todo de nuevo. Entonces, a eso lo veo bastante más lento. Eh, Quizás, o sea, el gobierno ahora va a intentar avanzar por el contrario, en una restitución de impuestos, como el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, y en moratoria, en blanqueo y en este programa de adelantamiento de bienes personales, que es un beneficio tributario porque te están cobrando una alícuota reducida, pero que estás pagando por adelantado. Entonces, es un mecanismo diferente que le genera caja en el corto plazo al gobierno. Pero reducciones, reforma tributaria hecha y derecha, no la veo por el momento por las restricciones fiscales. Y los créditos productivos, créditos subsidiados, eh, no lo veo compatible con la ideología y con la organización general de este gobierno. Me parece que vamos a ir que estamos yendo a un programa de gobierno, a una forma de pensar la economía que está muy focalizada en la macro, un poco menos en la micro, y que quizás cuando sí se quiera atender a la micro se va a ir por cuestiones más estructurales, como vos bien decías, qué podemos hacer en la desregulación, qué podemos hacer en lo laboral, qué podemos hacer en la apertura de importaciones para abaratar insumos y costos, pero no en una medida medio forzada o medio heterodoxa como podría ser la existencia de líneas de créditos eh, a, a tasas negativas y subsidiadas. Bien, muchas gracias, Matías. ¿Tenés excedentes financieros? ¿Dónde lo colocas? ¿Curva hard dólar, curva CER, dólar link, tasa no hay Eh, mucho? Bueno, también depende mucho del plazo, al igual que como decíamos recién. Si uno mira el próximo trimestre, por ejemplo, bonos SER no parecen buenas opciones porque están muy sobredemandados. Hoy te están dando la mitad de la inflación más o menos para lo que podemos ver para los próximos 3 meses. Entonces, la cobertura ahí es bastante poca. Quizás hoy algún instrumento a tasa fija te está dando, no sé, 5 o 6%, te está dando un poco más
que lo que te puede dar un SER si la inflación se mantiene en la zona del 10 o por debajo del 10. Eh, los bonos hard dollar, la verdad es que no paran de subir. Y ahí el driver es la dinámica fiscal. O sea, los tenedores de bonos en dólares ven con principal atención lo que pasa en materia fiscal y eso es lo que mejor resultados está trayendo al gobierno. Yo insisto con lo de la fórmula de movilidad, para mí eso fue un cambio importante que le puso el sello de sostenibilidad aparte del ajuste, porque parte del análisis era, che, esto es toda licuación inflacionaria, que por la propia fórmula, cuando la inflación rebote, va a volver a rebotar y vamos a volver a niveles del gasto alto, y hoy se le puso un techo a eso. Así que creo que eso le pudo alargar un poco el, el la suba a los bonos en dólares, que mucha gente por ahí de mercado decía, bueno, quizás el límite está en los 60 centavos y a partir de ahí empiezan revisiones y qué sé yo. Hoy, por lo que te dice propia gente del mercado, quizás lo ven corriendo un poquito más. Eh, pero, digamos, de nuevo, en los próximos 3 meses nosotros vemos a la inflación yendo por encima de la tasa y a la tasa yendo por encima del dólar. Uno si lo mira así diría, bueno, entonces el instrumento es inflación, pero ojo que el instrumento de inflación está siendo tan sobredemandado porque esta lectura es generalizada que no te está pagando la inflación. Entonces quizás la tasa, una tasa fija, te esté rindiendo un poquito más que ese bono ser, o si no, un bono hard dólar que por aumento de su valor, digamos, te pueda generar ganancia en los próximos meses. Y todo eso se va a reconfigurar bastante, Saúl, si ocurre esta recalibración de la política cambiaria en la segunda mitad del año. Digo, ahí hay que reanalizar y volver a pensar un poco todo, ¿no? Sí, 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 sí. Sin Porque, duda que eso cambiaría por no una sé, cuestión un estructural. dólar link que hoy no es opción, porque si creemos que no va a pasar nada con el dólar en los próximos 3 meses, no es momento de entrar ahora, pero sí, si se empieza a generalizar la idea de que en algún momento hay que recalibrar la política cambiaria, bueno, cuando ese rumor empieza a ser un poco más cierto, te podés empezar a demandar esos instrumentos. Bien, te traslado un par de preguntas del público ya para ir cerrando, atento a la hora. Eh, para un productor agropecuario, ¿qué hace? ¿Toma un crédito en dólares o toma un crédito en pesos a tasa Badlar? A tasa, A Badlar, o a una a tasa, tasa variable, sí. sí. Eh, Es una buena pregunta y va a depender, como decíamos recién, de cómo queremos que se vaya moviendo la tasa y cómo queremos que se vaya moviendo el tipo de cambio. Eh, yo creo que en el mediano plazo, o sea, o de acá a un año, digamos, quizás se van a haber movido bastante similares, porque si vemos esta recalibración del tipo de cambio. Ahora, si es un crédito a más de 6 meses, iría por Badlar, por pesos. Perfecto. Bueno, Matías, atento, como dijimos, a la hora, simplemente agradecerte en nombre de CICE la presencia en este seminario, agradecerle al público presente la participación y bueno, convocarlos para un próximo evento. Muchísimas Muy gracias a bien. todos. Gracias, Saúl, y gracias a todos por la atención y las preguntas. Gracias.